Nuestra postura ahora frente al presidente electo, el ingeniero Daniel Noboa, quisiéramos darle 3 consejos. El primero, que entienda que él es presidente electo de un Estado, no de un grupo económico, no de un oligopolio, no de un monopolio, sino de un Estado que maneja la cosa pública. Entender lo contrario significa darle continuidad a lo que creyó Guillermo Lasso que era el Ecuador y que él iba a gerenciar o a presidir un banco. O el señor Noboa puede llegar a pensar que va a presidir una de sus empresas o alguna de sus holdings. En ese mismo lado debe entender el presidente Daniel Noboa que este es un Estado laico y que por muy fuerte que sea su creencia religiosa, además su segundo nombre es el enviado, el Hijo de Dios, él debe entender que buena parte de la paz que vive el Ecuador, al menos de la paz en esa parte religiosa, es por una defensa del Estado laico. Ese primer consejo. El segundo consejo es que por el señor Daniel Noboa no votaron por una propuesta neoliberal, no votaron por una propuesta privatizadora los que votaron en la segunda vuelta, votaron por un cambio generacional, votaron por el menos malo, votaron en contra del correísmo y votaron para hacer un relevo generacional. Pero resulta que el señor Daniel Noboa nos sorprende, es llevando a la vieja partidocracia, a los viejos líderes políticos, al pasado neoliberal, a sentarlo al lado de él para que ellos sean los que respondan frente a la economía del Ecuador. Vamos a ver cómo actúa el ingeniero Daniel Noboa, presidente electo, respecto de 3 cosas muy cruciales en el Ecuador, que las asumirá apenas se siente o a la semana que se siente. Primero, la renovación de los contratos con las telefónicas en el Ecuador, que está en suspenso. Y ahí veremos si el señor Daniel Noboa actúa en defensa de los intereses del Ecuador en la renegociación de las telefónicas o actúa con el criterio empresarial corporativo que han venido actuando los últimos gobiernos en el Ecuador, casi regalando el patrimonio estatal. ¿Cómo actúa en el caso del Banco del Pacífico? O lo entrega en dación de pago frente a la grave deuda que tiene el Estado frente a la seguridad social, o quieren convertirse en un gigantesco monopolio bancario en el Ecuador a quien se lo vendan. Y finalmente, lo que no ha dicho, pero aquí lo decimos nosotros con plena seguridad, la consulta popular. Nosotros siempre seremos partidarios de que las cosas se le consulten al pueblo ecuatoriano, que es el mandante. Pero si van a utilizar la consulta para precarizar la situación laboral, para privatizar educación y salud, para subirle de las jubilaciones, para que la gente no pueda tener derecho, pues esa sería una consulta que va a correr el mismo fracaso que las anteriores y la que hizo el señor Lasso. Por ahora veremos cómo se constituye el gabinete del señor presidente electo Daniel Noboa.